Pues muy buenos días, un viernes más aquí, encantado de hacer el Mundo Financiero resumen semanal y una semanita más o menos intensa, donde nos hemos encontrado, que ahora lo comentaremos, distintas noticias desde la parte económica. Y como siempre, ¿en qué vamos a dividir el programa? Bueno, pues vamos a hacer otra vez 3 secciones, una en la cual la primera vamos a hablar de la macro, de cómo están los mercados, qué noticias ha habido más importantes. También entraremos a ver un poquito cómo está el DAX, nuestro IBEX, el oro, el crudo. Luego trataremos un poquito las finanzas personales, esa parte de educación financiera que siempre me gusta transmitir desde un punto de vista, creo que algunos dicen muy serio, otros, como yo, pensamos que es desde una realidad, ¿no? Desde la cual tenemos que tomar conciencia y tenemos que empezar a trabajar para no estar dentro de ese porcentaje de personas que no hacen su planificación, que les cuesta llegar a final de mes y que solo tienen que cambiar unos pequeños hábitos para encontrar el camino que ellos quieren. Y por último, en la tercera parte, a partir de las 12:30, pues vamos a tener hoy de nuevo a Enrique Díaz Valdecantos. Es un inversor particular que da clases dentro del curso que hay de experto en bolsa y mercados de la Universidad de Alicante, tiene una parte. Luego también tiene su propia página web, su propia academia, que es Precio y Volumen, y un libro que os recomiendo a todos, a aquellos que queráis iniciaros en las inversiones, que es el método Wyckoff. Y hoy hablaremos pues de las distintas formas que hay de invertir, técnicas, también un poquito de los espacios temporales. Así que creo que la última parte os puede interesar. Pondremos prácticamente yo creo que todas las metodologías que hay y os puede resultar muy interesante por si estáis decidiendo dar ese paso para formaros, pues bueno, tener más claro por dónde podéis ir tomando vuestras decisiones. Y nada, eso será la siguiente parte. Y ahora, pues venga, vamos a comenzar. ¿Qué podemos encontrar desde la parte macro que haya sido importante esta semana? Bueno, pues hemos tenido claramente a nuestra amiga y presidenta del BCE, Christine Lagarde, que nos ha venido a decir que, bueno, que posiblemente ya se están dando cuenta de que estamos en un momento de que la inflación no se va a ir, por mucho que nos digan, no, pero se va a ir a final de año, etcétera, porque claro, la parte de la energía pues van a bajar, es decir, que nos va a bajar el gas y el crudo y tenemos que entender que esta gente tiene profesionales que están trabajando. Aparte de que ellos saben mucho, pero tienen profesionales trabajando, que vengan con esa rotundidad de que a final de año pues bueno, bajará los precios y las materias energéticas, pues es un poco chocante, ¿no? Porque tenemos que entender que primero hay que entender lo que es qué está pasando con el sector. Y el sector se está encontrando que muchos países que tendrían que estar aumentando su producción de crudo, pues no lo están haciendo. Y no lo están haciendo, ¿por qué? Porque no han invertido durante estos años de atrás, con lo cual se están encontrando en la situación de que no tienen infraestructura para bombear más crudo. No la tienen. Y luego tenemos que irnos a los propios países que no han sabido tener unas reservas acordes. Bien, es verdad que nos tenemos que no sé si tanto por parte del Estado, pero sobre todo por las empresas, al final el sector privado, de que por suerte tenemos unas reservas interesantes. No voy a decir que sean las reservas que necesitemos, pero tenemos una cantidad de reservas interesantes de gas importantes que, bueno, quieras que no, de cara al próximo año, pues nos puede venir bien tener esas reservas. No todos los países las tienen y eso nos va a hacer que a lo mejor el año que viene sí que paguemos un poquito más barata esa energía, ¿no? Ese gas. Pero la cuestión es que no
pensar que hoy está en máximos el crudo. Estaba esta mañana, cuando lo he visto, por encima de los 90, luego lo volveremos a ver, encima de los 90. Estoy hablando del Texas, que es el americano, pero bueno, si nos vamos al que utilizamos en Europa, que es el Brent, también estaba ya en máximos y que va a bajar, dice. Bueno, pues el problema es el resto de materias primas. El resto de materias primas es que también han subido, no solamente son las energéticas, con lo cual pongamos que a lo mejor las energéticas sí que de cara a que llegue ya la primavera y luego el verano, pues baje la demanda, que no los precios en principio, pero sí que baje la demanda, ¿vale? Nos vamos a encontrar que el resto de materias primas, ¿qué va a ocurrir? Por ejemplo, el trigo o el café, que están muy altos sus precios. ¿Qué va a ocurrir? ¿Van a empezar a bajar de pronto? No. Y si encima tenemos conflicto, por ejemplo, en Ucrania, porque esto no se va a solucionar en una semana. Esto va para largo, me parece a mí. Con lo cual, uno de los grandes productores de trigo a nivel internacional es Ucrania. Recordemos que la primavera árabe, uno de los motivos, porque no fue el único que llevó a esa primavera árabe, fue los precios del trigo. En aquellas culturas el trigo es muy importante. Así que esa parte de que, como dice la presidenta del BCE, van a bajar con ello los precios, etcétera, bueno, cuidadito. Porque hay otra derivada, que ya le hemos hablado en alguna ocasión. Un empresario que esté vendiendo o que tenga que ir subiendo a lo mejor estos meses los precios porque sus costes están aumentando y al final pues no los ha podido aguantar más y los ha trasladado al cliente final. Si durante todo ese proceso sus ventas no bajan, pero cuando digo bajar tienen que ser en un dato significativo, no en un poquito, sino en un dato significativo que le diga, si no hago algo aquí, voy a perder muchos más clientes. Pero si simplemente pierde unos poquitos y a él le empiezan a bajar los costes, ¿por qué va a trasladar un descenso de los precios? Porque dentro del sector o la industria en la que él se mueva, el primero que lo haga, que empieza a bajar precios, es el que va a abrir brecha para ver si los otros lo bajan. Pero, ¿y si no lo hace ninguno? ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues que la gente va a seguir comprando a los mismos precios de ahora. Y entonces, con lo cual, bajar precios yo no lo veo tan claro. Y encima, si hay un poquito, tampoco digo que sea muchísimo, de subida de salarios, no van a compensar todo ese gap que hay, pero sí que lo puede compensar en cierta medida, muy pequeñita, pero pues ahí lo vamos a tener. Así que cuidadito con lo que nos dicen desde el BCE, porque a veces son cosas contradictorias. Luego, por otro lado, tenemos que ante esta situación se ha puesto así seria y ha dicho que, bueno, que a lo mejor a finales de año, no con estas palabras, pero que puede haber un endurecimiento. Y claro, ¿cómo se ha traducido ese endurecimiento para los institucionales? Pues que si solamente iba a haber una subida de tipos a finales de año, una vez que ya termine todo el tapering por parte del BCE, pues a lo mejor se empieza a hablar de que hay alguna más. Se habla entre 2 o 3. Sea como sea, la cuestión es que no es interesante y esperemos que no ocurra, ¿no? Pero al final vemos por otro lado como el Banco de Inglaterra en menos de mes y medio sí que ha subido los tipos. Allí la ventaja que tienen, y vamos a decir ventaja, es que al igual que en Estados Unidos, los salarios sí que están creciendo. Entonces, al crecer, sí nos encontramos con que puede haber una correlación interesante, ¿no? que se pueda dar. Pero aquí en Europa, mientras haya distintas velocidades, distintas economías y no haya un cierto consenso, subir tipos pues puede ser algo peligroso. Pero bueno, por suerte nosotros lo veríamos de cara a final de año. Y eso tiene que ir alertando también a todas aquellas personas o familias que tengan hipotecas a tipo variable.
Ya el Euribor la semana pasada o la anterior ya subió un poquito, no es mucho, pero ya subió un poquito. ¿Por qué? Porque la Fed próximo mes posiblemente suba los tipos, si no será más bien a principios de abril, con lo cual eso se está trasladando al resto de bonos, ¿vale? Recordemos que los bonos fluctúan en función de los tipos de interés que vayan poniendo los bancos centrales y están aumentando los tipos de interés pues a 10, 15, incluso a los de corto. Y eso también estaba repercutiendo a los bonos europeos. Las primas también están subiendo. Entonces es todo un proceso que aquel que tenga renta variable y sobre todo el que tenga la hipoteca, como decía, pues tiene que empezar a entender que su hipoteca va a aumentar. ¿Hoy qué dato tenemos importante? Pues hoy tenemos como dato importante la tasa de paro en Estados Unidos. Ya el miércoles hubo un mal dato, que son las nóminas del sector privado. ¿Por qué? Porque estas aumentaron. Con lo cual, veníamos de una tendencia bastante fuerte, acercándonos a esa tasa histórica del 3,5 que se logró con Donald Trump en Estados Unidos. Estaban ya en el 3,9 y se espera, después de este pequeño adelanto, pues que posiblemente no se reduzca a un 3,8, sino que pueda a lo mejor incluso subir a un 4. Pero bueno, estamos hablando que las circunstancias siguen siendo óptimas para Estados Unidos, ¿no? Que va como una locomotora. Bien, es verdad que ahora con la variante Omicron, pues bueno, están sufriendo ciertas consecuencias, pero en general la economía va muy bien y el empleo también, ¿no? Ojalá en España tuviéramos una tasa de paro igual de buena y no estuviéramos a la cola de lo que está haciendo el resto, ¿no? Porque la verdad que aquí, pues ayer vimos cómo se aprobó la reforma laboral por ese fallo, no fallo, que luego es fallo y al final la presidenta pues no lo quiere corregir, y tenemos una reforma laboral que al final a quien acaba perjudicando, como siempre, es al que se juega su dinero, que es el empresario. El Estado siempre gana. Es como la banca en el casino, siempre gana. ¿Por qué? Porque a ti te va mal y tú pagas impuestos. ¿Te va bien? Sigues pagando impuestos. Entonces, no es justo. Está bien que el Estado gane dinero cuando tú estás ganando dinero, pero oye, ¿y cuando tú pierdes, por qué no te devuelve algo de lo que has pagado? Ah, no, es que es tu obligación, claro. Te lo imponen, ¿no? Porque no hay forma de no querer pagar impuestos. Así que ahí vamos. Y luego tenemos la situación de Ucrania. ¿Qué decir de Ucrania? Pues que bueno, que estamos viendo cómo algunos dirigentes de distintos países, entre ellos pues Boris Johnson, se están acercando a Ucrania, están haciendo o diciendo más bien palabras a favor de Ucrania. Estados Unidos ya ha preparado unas 3.000 tropas o 3.000 soldados para que vayan en caso de que Rusia dé el paso, pero la cosa es que no está fácil, porque, vuelvo a repetir, el león, en este caso el rey, que es Estados Unidos, ya con lo de Afganistán, mostró debilidad. Con China está mostrando semi-debilidad y luego a eso va acompañado de una Unión Europea también tímida, timorata, que no es fuerte, no van todos a una, pues es un caldo de cultivo para que Rusia dé el salto y tire hacia adelante y logre ciertas cosas. Que posiblemente es un órdago potente el que se ha lanzado, que al final no conlleve un ataque a Ucrania. Hoy no, mañana veremos. Entonces, de todas sus reivindicaciones, pues conseguirá unas cuantas. Y es un pasito más que ha dado, un pasito más. Dentro a lo mejor de 2 o 3 años o dentro de 5, otro pasito más. Oye, que volvemos a atacar Ucrania. Y de esas concesiones que ahora no tenía, pues a lo mejor se les da esas, más otras que vaya imponiendo. Y poco a poco se le va a ir dando más. En vez de decir,
aquí no pasas. O sea, de esta no pasas, no te vamos a conceder absolutamente nada. Tú lo que tienes que hacer es retirar tus tropas. Ucrania, si quiere entrar en la OTAN, se votará y diremos si entra o no entra. Y en consecuencia, si en el resto de países la OTAN pone sus tropas o quieren tener ciertas armas, no es porque te vayan a atacar a ti, porque esa es la justificación, que ellos se sienten presionados. Bueno, mentira, ¿no? Entonces veremos. Y también tenemos el problema de que Europa debe de ir también a una en cuanto al tema energético, porque si tú ves, si buscáis por internet mapas de dónde viene mucho del gas que se consume en Europa, todo viene de los gasoductos que hay desde Rusia. ¿Qué está haciendo Alemania? Hay también un vídeo, por si lo veis, donde sale Putin medio riéndose de los alemanes, diciendo, es que han cerrado todas sus centrales nucleares y solo dependen ¿de qué? ¿Del gas? Si ellos no pueden producir gas, no, es que Alemania solo quiere las renovables. ¿Qué renovables a día de hoy? Si lo único que funciona son las nucleares y desde hace años no se potencian como se deberían de haber potenciado por un miedo a algo que sucedió una vez, que fue en Chernobyl, y bueno, tampoco era una central nuclear. Entonces, ¿qué estamos aquí hablando? ¿Qué puede suceder en estas circunstancias? Bueno, pues como vemos, Estados Unidos se impone, que por un lado va a estar bien, pero sobre todo quien se tiene que imponer es Europa, porque incluso en este diálogo que está habiendo no están haciendo lo que tienen que hacer, porque nos han excluido. Así que es hora de dar ese paso y empezar a hacer las cosas. Ahora, vamos a pasar a ver cómo están los valores. ¿Son los más importantes? Yo creo que son unos de los más importantes que pueden existir para hacer inversiones. En este caso, siempre recordar que hay distintos espacios temporales, que luego hablaremos de ello, el day trading, el swing trading, el long trading. Yo aquí voy a hablar un poquito de forma general, ¿no? Utilizamos un gráfico diario. Todos aquellos que digáis, ¿pero qué gráficos utilizas? Bueno, vosotros ponéis en internet gráficos de análisis técnico y os aparecerán seguramente muchos para poder mirarlo y poder utilizar un gráfico y luego echarles un vistazo. Algunos serán en tiempo real y otros que no. Yo los que utilizo es en tiempo real, pero bueno, el precio al final del día los vais a tener igual que los pueda tener yo. ¿Y qué estamos viendo? Pues un índice alemán muy, muy lateralizado, que había tocado la zona de los 15.000, que se había recuperado porque incluso había caído por debajo de los 15.000, pero que llevamos 3 días que le están dando como si no hubiera un mañana, sobre todo hoy. O sea, hoy es tremendo la caída, viene desde los 15.400 y ya vamos por los 15.120. O sea, fijaros la caída. Hoy día importante de cara a lo que pueda acontecer al mediodía, zona otra vez de los 15.100. Si lo pierde, cuidado, porque yo creo que si pierde realmente esta zona, el DAX podríamos empezar a hablar de que ya no es una toma de beneficios, ya no es una corrección, sino una posible tendencia bajista. Vamos a decir, vamos a dividirlo en dos momentos, 2008 hasta 2020 y desde 2020 hasta el día de hoy. Bueno, pues una gran corrección de esa tendencia mega alcista que tuvimos desde el 2020. Si nos vamos para el SP, bueno, pues es más leve la caída, no es tan pronunciada, todavía está muy lejos de esa zona en la cual podríamos empezar a hablar de esa corrección fuerte o tendencia bajista de ese 2020. Hoy está a los 4.466, pero en el caso de que a lo largo ya de la próxima semana, porque hoy tendría que darse un batacazo muy grande, es decir, tendría que ocurrir algo muy fuerte con la tasa de empleo, que no va a ocurrir, puede que salga malo, como estoy diciendo, pero no creo que vaya a caer tanto un SP. En el momento que empieza a perder la zona de los 4.300, 4.200 es cuando caerá. El Nasdaq, bueno, también está cayendo poco.
ha sido el índice, digamos, que sí que en tendencia de esa corrección desde el 2020 es el que más ha caído y también lleva 3 días cayendo, aunque ayer no cayó tanto, se ha recuperado. Bien, es verdad que, recordemos, tanto en Europa como en Estados Unidos los datos trimestrales están siendo buenos, pero si hay una caída pronunciada entre hoy y ya la próxima semana y llega a perder los 14.130, cuidadito que ahí empezamos a hablar ya de cosas serias. Por otro lado, el euro, pues mira, está dulce, lleva desde el inicio desde el 31 de enero, con lo cual lleva toda esta semana prácticamente de subidas, y además subidas fuertes, importantes, sobre todo ayer tuvo una muy potente con esa idea de que puede haber subida de tipos y nos vamos encontrando de que está ya en la zona de los 1,14, con lo cual si hoy sigue este mismo ritmo que llega a la zona del 1,15, zona psicológica, precios psicológicos, pues podría ser importante porque no toca esa zona de precios desde noviembre y octubre aproximadamente, ¿vale? El crudo, como os he dicho, está en escalada, o sea, hoy está el Texas a 90 y si sigue a este ritmo, pues posiblemente hoy acabe por encima de los $91. En cuanto al oro, está aquí muy lateralizado, no acaba de perder la zona de los 1.800, pero está en esa lateralidad entre los 1.830 y los 1.800, con lo cual, para lo largo de la próxima semana, si todo continúa así, que se vaya hacia la zona de los 1.850 podría ser factible, siempre y cuando llegue primero a zonas de los 1.830. Y luego para los que hacéis el Bitcoin, pues bueno, ha recuperado desde zonas de los $33.000, hoy lo encontramos a 37.000, pero ya no está teniendo esas fluctuaciones, esos movimientos tan agresivos, tan fuertes, se ha calmado un poquito. Debe ser que con todos estos movimientos, pues bueno, hay menos inversores en el, vamos a decir, en el camino, pero bueno, si sigue a este ritmo, igual que están subiendo algunos valores, en este caso, que lo viéramos cercano a los 40.000, pues sería interesante. Y ahora vamos a pasar a esa segunda parte de que os hablaba yo, de educación financiera, de finanzas personales, que puede ser de utilidad. Y en este caso, me gustaría haceros una reflexión, ¿no? Tenemos que pensar que con el COVID hubo algunos sectores que fueron más dañados que otros. En este caso fueron la restauración, el ocio y el textil. ¿Y qué ocurre? Pues que desde que hemos ido terminando con esos confinamientos, estas restricciones, el gasto en estos sectores, para que os hagáis una idea, en restauración ha aumentado un 28, en ocio un 22 y en textil un 15. Tú te tienes que plantear, yo de mi planificación, de mis gastos, ¿he aumentado en esa proporción o ha sido mayor? Porque no solamente es que hayas obtenido ese aumento de un 28 le tienes que sumar la inflación, todo lo que has pagado de más. Y ahí es donde te tienes que detener y ver la importancia de lo que te estoy diciendo. Es decir, me he gastado un porcentaje así, pero claro, los precios no eran los mismos. A medida que fue pasando todo el 2021, sobre todo de cara al último trimestre, ahí ya despegaron los precios. Con lo cual, entre que no te han subido el salario posiblemente y has gastado más y encima conlleva un precio mayor, tu ahorro se ha visto disminuido. Y ese es un problema que la gente debe de atajar, debe de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no nos fijamos y eso nos va comiendo recursos. Nos va comiendo recursos. Así que es importante que toméis conciencia en cuanto a la planificación financiera, que tenéis que ver cómo puedo mejorar mis ingresos. Hay distintas formas, ver si desde tu empresa o desde tu negocio puedes aumentar o te pueden subir el sueldo por un lado o puedes aumentar las ventas por otro, pero la parte muchas veces casi más importante donde sí que se puede atajar de forma rápida es con los gastos. Y una vez que tú tienes tus gastos, ves si los puedes ajustar o no. Toda esa labor siempre te ayuda un planificador financiero, porque cuando tú tienes el ahorro, puedes completar lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Lo que viene después, que es la protección,
lo que es la jubilación, el endeudamiento y la inversión para conseguir tus objetivos vitales, que son muy importantes. En todo ese proceso es cuando tú ya luego puedes invertir, puedes hacer formaciones, etcétera. Ahí es cuando das con la clave. Así que desde aquí te invito a que hagas tu planificación financiera, mejores tus finanzas personales para que puedas ir consiguiendo poco a poco tus metas. Vamos a hacer ahora un descanso y a la vuelta estamos con Enrique Valdecantos. Pues muy buenas, ya estamos de vuelta y vamos a empezar la entrevista con Enrique Valdecantos. Buenos días, Enrique, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Un placer. Pues aquí vamos a empezar a hablar de algo que nos gusta a nosotros mucho, que es un poco... Entra dentro de la divulgación, pero también vamos a hablar que entra dentro de un poco de filosofar, ¿no? Que muchas veces hay controversias con esto que vamos a hablar ahora. Siempre hay como los buenos y los malos. Y yo creo que, por lo que hemos hablado tú y yo muchas veces, estamos ahí, digamos, en un punto intermedio donde creemos que todo puede servir y no hay que desechar nada. En este caso, vamos a hablar sobre las distintas formas de invertir. Y si quieres, podemos empezar, pues, en este caso, por tu libro, porque creo que es un inicio y una aproximación muy interesante para que nos expliques un poquito en qué consiste el método Wyckoff, quién fue él y por qué nos puede servir para invertir. Bueno, bien, sí, efectivamente. Yo escribí el libro El método Wyckoff, creo que se publicó ya en 2017. Y bueno, y de lo que trata es de explicar las ideas de este señor, de Richard Wyckoff, que fue un broker, un divulgador de principios del siglo XX norteamericano, de la época de Dow, un poquito posterior, pero de ese primer cuarto del siglo XX. Y bueno, y Wyckoff era una persona particular porque... Bueno, trabajó durante muchos años en brokers, era un agente de cambio y tuvo la oportunidad de trabajar para grandes manos fuertes, ¿no? Como se suele llamar, para grandes fortunas como JP Morgan, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, y pudo ver, analizar cómo actuaban, cómo realizaban esas campañas de acumulación de acciones, de posterior distribución. Había mucha manipulación de los mercados en aquella época. Igual hoy la manipulación, bueno, sería también un debate para filosofar, pero los mercados ya son muy globales, con muchísimos millones de participantes, etcétera. E igual hay ciertos mercados que no son fácilmente manipulables. Pero bueno, era una época muy interesante y él, cogiendo también las ideas de Charles Dow, el padre del análisis técnico, pues empieza a intentar entender el mercado desde la perspectiva del precio y el volumen, pero sobre todo para intentar entender cómo está ese juego de oferta y demanda en el mercado. Al final, bueno, el precio de cualquier activo, de cualquier servicio, de cualquier bien, va a fluctuar en función de los niveles de oferta y demanda que haya. Y la pregunta que se hace Wyckoff es en qué medida el volumen y su relación con el precio nos puede dar una aproximación a cómo está ese juego de oferta y la demanda. Y bueno, y de ahí desarrolla una serie de planteamientos, de ideas, de análisis, etcétera, que yo creo que son muy, muy interesantes y muy actuales a día de hoy, evidentemente sin ser santo grial de nada, pero sí que aportan una información cualitativa, yo creo que de mucho valor. Y bueno, y de eso habla, de eso habla Wyckoff, de esas ideas que son muy conocidas en Estados Unidos. Bueno, ya también lo son en el mundo hispano, ¿no? Mucho. Pues no se conocían tanto en aquellos años y yo las traje en mi libro y bueno, creo que de manera más o menos interesante, pues porque ha tenido muy buena aceptación, han sido muchos los lectores y bueno, y va un poco por ahí. Esa sería una de las maneras de analizar, ¿no? Análisis técnico, y Wyckoff, pues podríamos decir que se especializa en el entendimiento del volumen. ¿Podemos decir que Wyckoff es antes del padre del Value Investing, antes de Benjamin Graham, o son contemporáneos? No, es un poquito anterior. El Wyckoff es curioso porque él relata que en sus inicios él fue un inversor, lo que hoy conoceríamos como un inversor value, un analista fundamental. Le encantaba estudiar muy a fondo las compañías, incluso desplazarse a las fábricas, estudiarlas, analizarlas, entrevistarse con los directivos, analizar evidentemente sus cuentas, el sector, etcétera. Era un inversor muy value investing, muy
muy de research, ¿no? de investigar a fondo la compañía. Cierto es que en aquellos años del primer cuarto del siglo XX, igual la contabilidad, existía todavía mucha manipulación, maquillaje de cuentas. Es sobre todo a partir del crack del 29, cuando la SEC toma un poquito medidas y ya empieza a exigir una normalización en los estados contables, etcétera. Y yo creo que ahí el análisis fundamental también gana mucho poderío, ¿no? Mucha credibilidad, pues porque aunque evidentemente sigue habiendo fraudes y se pueden maquillar las cuentas y se puede hacer contabilidad creativa, pero bueno, mejora muchísimo la cosa. Graham es más después del crack del 29. De hecho, Graham, que sería el padre del value investing, maestro de Warren Buffett, etcétera, bueno, hace fortuna también porque se encuentra una situación post-crack del 29 con un montón de empresas muy, muy castigadas en bolsa, donde él ve que incluso el valor de los activos, ya descontado deudas, etcétera, incluso con descuento, valía más de lo que costaban en bolsa. Y de ahí empieza a desarrollarse un poco la escuela del value investing. Pero es posterior. Wyckoff muere en el 34. Y ahí estamos hablando un poquito de años posteriores. Pero sí, sería lo que tú decías, ¿no? Las dos caras de la moneda, que hay veces que parece que son como mundos enfrentados, parten de filosofías diferentes, de maneras diferentes de abordar el asunto de qué puede estar sucediendo en un activo o en los mercados, porque uno se basa en lo que ya, la información ya descontada en el gráfico, y el análisis fundamental lo que intenta es averiguar las causas que pueden plasmar o que pueden modificar el precio de los activos, ¿no? El análisis técnico se fija en los efectos, en cómo ya se ha plasmado la información en el gráfico, y el analista fundamental intenta ir al origen, a las causas, ¿no? Y ahí, claro. Sí, bueno, podemos decir también que en el análisis técnico a veces, aunque no esté descontado, lo que también vemos es el aquí y ahora, y está sucediendo esto, aunque esté o no esté descontado por, como dices tú, alguna noticia, ¿no? Pero sobre todo, claro, aquí, por eso decía lo de filosofar, porque cuando vemos, que todos lo habremos escuchado alguna vez, ¿no? Sobre todo aquí en España, algún inversor value conocido que lleva una gestora, etcétera, diciendo que no sirve para nada el análisis técnico. Pero yo aquí es donde yo digo, vale, pero si tú quieres hacer, por ejemplo, un day trading, un swing trading, que lo del swing trading puede tener luego varios espacios temporales, con el fundamental, con el value investing, vamos a llamarlo así para que la gente lo entienda, no se puede operar, porque es que es imposible, porque tú, aunque tuvieses todos los días, entre comillas, actualizadas los fundamentales de una empresa, tú no vas a poder operar con esa información tal cual, porque sí, bueno, te puede salir un precio, pero hacerlo para intradiario no te va a decir tampoco absolutamente nada. Tú para eso lo puedes, por eso tú y yo somos de la filosofía que lo combinamos con un análisis técnico para encontrar a lo mejor ese precio mejor que el que nos da incluso a veces la valoración. Efectivamente, para corto plazo o intradiario, el análisis fundamental tiene poco que decir. Hombre, alguien podría decir, bueno, en publicación de noticias, ¿no? Que es al final el momento donde se dan los resultados del trimestre o anuales, etcétera, se podrían tomar decisiones de inversión muy a corto plazo utilizando esa información fundamental. Pero bueno, más allá de eso no tiene mucho sentido. Al final una empresa, desde el punto de vista de su negocio, no cambia tanto de la noche a la mañana, de un día para otro, en una sesión intradiaria. Tanto el enfoque fundamental, desde mi punto de vista, tiene una perspectiva más de medio-largo plazo. El que quiera hacer una operativa intradiaria de minutaje, etcétera, hombre, tiene que acudir al análisis técnico. Cierto es que ahí también entraremos en un debate de si el trading más intradiario, más especulativo, más de corto plazo, a la larga es rentable o no. Todos los estudios dicen que efectivamente no lo es. Pero bueno, es una actividad legítima que además aporta mucha liquidez al sistema y no tendría sentido hacerlo desde la perspectiva del análisis fundamental, ¿no? Efectivamente, yo creo que el análisis técnico, a ver, como todo, ahí habría muchísimo que hablar. Ha tenido alguna deriva que yo creo que equivocada, se ha querido cuantificar demasiado su utilidad, ¿no? Como si se pudiesen plantear patrones que siempre responden a un mismo comportamiento.
Y yo muchas veces defiendo el volver al origen de las ideas de Dow, del padre de análisis técnico, que Dow lo que hizo fue plantear unos principios muy sencillos, muy básicos. Y esos principios yo creo que son muy interesantes. El concepto de tendencia, de que los mercados siguen tendencias, por ejemplo. El concepto de acumulación, distribución y tendencia, ¿no? De que los mercados se mueven por fases, ¿no? O el principio de confirmación, que ahí incluso se podría hablar de si Dow, esa es una teoría que yo tengo, fue el padre de la gestión pasiva. Eso algún día lo desarrollaré porque el titular también es un poco provocativo, ¿no? Bueno, yo creo que hay planteamientos de análisis técnico que son muy interesantes. Al final es información y la clave también está en cómo utilicemos esa información. La información per se tampoco es que sea buena, mala o definitiva o excelente o lo que sea. Es cuestión de cómo lo utilicemos, ¿no? Y bueno. Aquí podríamos hacer un inciso que es interesante antes de continuar. Es cuando tú has dicho si el day trading es lo más rentable, ¿no? Que esa es, yo creo que por nuestra parte, un punto donde nosotros como formadores tenemos que, digamos, decir la verdad. Y en este sentido, tenemos que decir que no es que no se pueda ganar con el day trading, pero quizás de todos los espacios temporales que existen, es el más complicado, porque es el que te conlleva a ser un sobresaliente constantemente. Porque tú quizás a lo mejor para hacer una inversión a largo plazo te puedes equivocar un poco a lo mejor a la hora de en qué momento te pones a comprar, ¿no? Porque los fundamentales te dan muy buen y de repente pues te viene un COVID o alguna situación un poquito mala, compras a unos precios, de repente cae, pero como es a largo plazo, digamos que ahí te puedes recuperar. Pero cuando tú estás haciendo de trading, ahí todas estas cuestiones no entran. O sea, aparte de tener una metodología, hay que estar, y yo pienso, mentalmente muy sano y ser muy disciplinado a la hora de que cuando tú te pones a operar, no existe nada, o sea, no existe el trabajo, no existe la pareja, no existen los hijos, estás delante de unos gráficos y tienes que estar a eso, no puedes estar compatibilizándolo con otras actividades. Sí, yo coincido contigo, o sea, al final yo me muevo un poco por mi experiencia personal, que también puedo comentarla, la experiencia de un montón de alumnos y de compañeros y de amigos que también conozco, y por los estudios académicos. Los estudios académicos, prácticamente todos, plantean unas tasas de éxito, que incluso el éxito que plantean yo creo que no es un éxito muy, desde luego, muy extraordinario, pero bueno, las tasas de éxito son muy bajas en trading, haciendo day trading. El último que yo conozco, no sé si habrá habido alguno más actual, es uno que se hizo en Brasil, donde se analizó las cuentas de, creo que fueron unos 20.000 operadores durante 3 años. Bueno, al cabo de los 3 años, solo el 3% de toda la muestra era rentable, había sido rentable. Y además con el mejor de todos, se podría decir que lo que había ganado era el salario modal, o sea, el salario medio, ¿no? No el medio, sino el modal, el más habitual de allí, de Brasil. O sea, que tampoco es un resultado muy extraordinario. Y es un estudio durante 3 años. Si ampliamos el horizonte y nos vamos a 5, 10, 15, 20 años, yo apuesto a que ese porcentaje sería menor todavía. Entonces, yo siempre animo a que la gente plantee estrategias de inversión a medio largo plazo, porque cuanto más largo plazo la hagamos, más sencillos, más posibilidades de que vayan bien, sin ninguna duda. Y luego, al que le vaya a la marcha, que sí, que tenga una cuenta y haga trading, y ahí podrá tal vez, pues, bueno, dejar que su talento le dé esa opcionalidad de ganar mucho dinero. Pero creo que las cosas hay que hacerlas bien, ¿no? Los cimientos, y luego ya te vas. Pero dejarlo absolutamente todo o poner unas expectativas absolutamente desorbitadas en el day trading suelen acabar más en frustración que en otra cosa. Sí, las famosas expectativas, sí, y no solo eso. Yo lo que sí que veo bien por la parte del day trading es que como campo para aprender es brutal. ¿Por qué? Porque todos los espacios, todas las todos los posibles movimientos que tengan los mercados
los ves prácticamente en el intradiario, vamos a decir entre comillas, casi todos los días. Te puedes acostumbrar a ver distintos escenarios, con lo cual, cuando en el largo plazo te pasa y ves caídas como las del 2008, las del COVID, estás preparado. Mentalmente ya estás preparado porque te has curtido miles de horas en el intradiario para ver caídas que se asemejan a eso mismo que estás viendo en ese instante en las bolsas. Con lo cual, para cuando tú estás en un largo plazo, ver esas caídas, como hemos tenido, por ejemplo, el otro día con Netflix o ha caído ahora Facebook, ahora Meta Platforms, te ayuda a decir, estoy tranquilo, si mi hipótesis de inversión a largo plazo es buena, etcétera, yo puedo aguantarlo. Ahora, cuando tú no has tenido ese trabajo en el intradiario y no has visto todos esos espacios temporales, yo creo que ahí, cuando hablamos de psicologías, etcétera, todo eso se rompe, porque alguien que dice, lo digo porque yo aquí me meto un poco con los value, que ahora hablan mucho de la psicología de la inversión, pero claro, si yo, tú o cualquiera empezamos ahora y nos dicen no hay que invertir a largo plazo y hacemos nuestras inversiones, ese fruto en el cual vamos a ver esas emociones, ¿cuándo las vamos a ver? Cuando nos empiece a ir mal, que eso no va a ser de la noche a la mañana, eso es a lo mejor a los meses y en un momento puntual. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. O sea, has dado en una de las grandes cualidades positivas que tiene el day trading. O sea, a nivel de máster acelerado sobre gestión emocional es extraordinario. O sea, cuando ahora entra uno, efectivamente, ¿no? Ahora la corriente que hay del behavioral finance, finanzas conductuales, que la academia está tratando, pues, cómo es este fenómeno de los sesgos que tenemos como inversores, ¿no? De una manera, pues, ordenada. Los que han hecho mucho day trading o los que hacen mucho day trading es que lo han experimentado, lo que tú dices, cada día, cada 5 minutos, una situación de pánico extremo o de optimismo irracional, de momentos de tensión, de todo eso lo vives una sesión, otra sesión y al final te va curtiendo, vas aprendiendo. Al final, los mecanismos que se te desatan en el cerebro cuando el mercado cae de golpe en una vela de 5 minutos y arrastra toda una zona importante y regresa, ¿no? Esa situación es similar a la que se ha podido vivir con Facebook. Evidentemente Facebook con una dimensión mayor, con más titulares, con una trascendencia económica y empresarial interesante, pero en el SP se vive todos los días en 5 minutos sacudidas de ese estilo. Y a nivel de mecanismos emocionales se mueven los mismos circuitos, ¿no? Y es muy interesante. Yo creo que es un reto y es, desde luego, un aprendizaje acelerado y de alto nivel. En eso estoy absolutamente de acuerdo contigo y es muy interesante. Caídas como la de Facebook, que han sido realmente muy llamativas, ¿no? Más del 25% en After Hour en apenas unos minutos. Creo que han sido, en 5 minutos, llegó a perder en 5 minutos solo 150 billones de dólares americanos, lo que es la capitalización, es una locura. Es un cuarto del PIB de España, ¿no? Pero ya digo, los que hemos hecho mucho intradía, lógicamente nos llama la atención, etcétera, pero que lo hemos vivido 28.000 millones de veces en el mercado. Sí, o al contrario, lo que le ha pasado a Google, que ha subido. También, claro. Pero lo gracioso de Google es que ha subido porque ha dado buenos resultados empresariales, que eso ya se veía venir, pero es que encima va a hacer lo del split, que es lo que más ha gustado al mercado, ¿no? El split que va a hacer ahora. Sí. Siguiendo con estas técnicas o herramientas que estamos hablando, dentro del intradiario, ¿qué te parece si hablamos también de un poquito de lo que es el market profile y el order flow? Que yo no sé si yo lo hago, bueno, yo lo conocía desde hace muchos años atrás, yo me he formado con él, etcétera, sé que tú también, pero no acaba de, no sé, tengo la sensación que después de tantos años, porque yo estoy hablando de hace casi 5 o 6 años, no ha terminado de calar lo suficiente, digamos, para hacerle la competencia al análisis técnico, por lo menos para el intradiario. Bueno, a ver, desde mi punto de vista, al final lo que hacen estas herramientas, Market Profile, Order Flow, Volumen Profile, al final es intentar dar respuesta a la misma pregunta, ¿no? ¿Qué puede estar pasando en términos de oferta y demanda en un activo concreto o en el mercado, ¿no? ¿Qué está sucediendo entre la oferta y la demanda? Ese juego de oferta y la demanda es muy importante, insisto, porque al final lo que determina el precio de un activo va a ser el número de compradores y de vendedores.
lo hacen de una manera más moderna que la de Wyckoff. O sea, Wyckoff yo estoy convencidísimo que si hubiese tenido las herramientas de Order Flow, Volumen Profile, las hubiese utilizado, porque intentan responder a la misma pregunta. ¿Qué puede estar sucediendo en términos de oferta y la demanda? Aquí hay un asunto también interesante y es yo lo suelo decir mucho. Yo creo que todos los analistas o todos los inversores tenemos un cierto umbral de saturación de información. Hay gente que se encuentra muy cómoda en un avión con 28.000 pantallas y un montón de botoncitos y cuadro de mandos, etcétera, y hay otros que una pantalla ya le atosiga, ¿no? Demasiada información. Yo creo que herramientas como, bueno, Market Profile, Order Flow, Volumen Profile, etcétera, a veces dan demasiada información, ¿no? Es una información un poquito más exigente. Y hay muchos analistas y muchos inversores o muchos operadores que les satura. Y hay otros que no, que se sienten como pez en el agua. Cuanto más información, cuanto más detalle yo vea en la vela del número de órdenes en el bit, en el ASK que hay, pues más cómodo me encuentro. Yo creo que cada uno ahí se tiene que encontrar el equilibrio y no pensar que son herramientas absolutamente imprescindibles, explorarlas, pues ¿por qué no? Porque a lo mejor tampoco son tan complejas, y buscar el equilibrio. O sea, al final no hay ninguna información que sea santo grial ni nada que sea definitivo. Creo que son muy interesantes porque van a la misma cuestión: qué está sucediendo en términos de oferta y la demanda, dónde están las zonas de liquidez donde el precio podría intentar encontrar contrapartida y por lo tanto podría llegar hasta esa zona y en esa zona de nuevo verse cierta intencionalidad de la demanda y la oferta. Por lo tanto, creo que es una información interesante, pero ya digo, aquí creo que hay que ser muy pragmático y si a alguien le atosiga tanta información, pues simplificar. Yo creo que cuanto más sencillo hagamos los análisis, mejor. Y hablamos de simplificar y ahora que nos quedan apenas 3 minutos, vamos a tener que ir tú y yo rápido. Sí. Entramos en la parte del largo plazo, ¿no? Con el value investing. Y claro, estábamos hablando de simplificar y aquí cuando ves a distintos tuiteros, etcétera, que empiezan a hablar de cómo hacen ellos el largo plazo, cómo hacen sus screeners, etcétera, ahí la palabra simplificar yo creo que a veces no existe, ¿no? Porque ellos intentan simplificar, pero dices, a ver, no veo yo simplificación aquí, yo veo que os complicáis aún más. Sí, bueno, a ver, hay de todo, ¿no? Es verdad que Warren Buffett decía que con un papel y un boli, ¿no? Y una calculadora, en fin, que con eso era suficiente para valorar una compañía. Yo creo que desde el punto de vista del análisis fundamental se pueden hacer planteamientos relativamente sencillos para por lo menos tener una imagen del negocio de la compañía y si más o menos puede estar infravalorado o sobrevalorado. Yo siempre hago una semejanza, no soy el único, sino mucha gente con un piso de alquiler. Al final un apartamento de alquiler es como un pequeño negocio que te genera flujos de caja, tiene un activo, lo puedes financiar con deuda o con acciones propias, con capital propio. Y ese esquema tan sencillo se puede aplicar a una empresa, evidentemente una empresa mucho más compleja. Pero esos análisis relativamente sencillos que te dan por lo menos una perspectiva del negocio, yo creo que son interesantes. Sí que es verdad que ahí hay muchas capas de análisis y se puede profundizar muchísimo. Hay analistas o inversores o gestores que van incluso a hablar con la directiva, con los proveedores, analizan, investigan, espían, hablan con trabajadores. Claro, ese nivel de research es muy complicado. Realmente es complicado, sobre todo para el analista particular. Entonces yo vuelvo un poco a lo mismo. Yo creo que hay que intentar simplificar las cosas y no siempre un exceso de análisis te lleva a una visión. Cuanta más investigación hagas, evidentemente mejor a priori, pero también más hipótesis vas a tener en la valoración, más posibilidad de equivocarte. Entonces, vuelvo a lo mismo. Claro que es bueno investigar, claro que es bueno analizar, pero si lo llevas a un nivel de complejidad excesivo, puede ser que te empieces a encontrar incómodo, ¿no? Creo. No sé. Pero bueno. Y tenemos que entender que también para largo plazo hay distintas formas de invertir. Es decir, podemos coger simplemente el balance y hacer, pero como tú lo has hablado también, ver la parte cualitativa, es decir, quiénes son los directivos, el negocio en sí. Tenemos ahora que está muy de moda el tema de las megatendencias. Uh-huh. Ahora
con tener un mundo sostenible parece que está cambiando la forma de invertir. Si tú ya no inviertes en estas empresas o estas empresas no dan ese giro, pues ya no son tan potentes. Y claro, ¿y qué pasa con los otros sectores que son, vamos a decirles, perjudiciales? Casinos, armamento. Perdona, esos siguen siendo rentables. ¿No son sostenibles? Bueno, perdona. Las guerras, esperemos que no haya guerras, pero el armamento se va a seguir usando, con lo cual vemos ahí un mundo también en el largo plazo también muy, muy interesante con distintos productos para luego invertir. Sí, bueno, ahí hay una tendencia con lo que son los nuevos criterios ESG de sostenibilidad que están modificando mucho la inversión y la gestión profesional, porque ya los fondos tienen que tener criterios ESG de sostenibilidad y uno dice, bueno, a ver, esa rentabilidad medioambiental está muy bien, pero ¿dónde dejamos la rentabilidad económica, ¿no? Que al final es lo que determina si un proyecto aporta valor o no. Bueno, ahí hay mucho debate, pero sí hay muchas posibilidades y muchas variantes, ¿no? Y por eso es tan complejo la inversión, pero por eso, insisto, yo creo que es siempre interesante intentar simplificar las cosas y hacerlas relativamente sencillas y confiar en el largo plazo, sobre todo para hacer esa inversión más de fondo, de armario, de tranquilidad, etcétera. Que luego ya uno quiere hacer day trading y tal, estupendo, pero bueno. Sí, pues Enrique, muchas gracias. Podéis encontrar a Enrique en Precio y Volumen. Ahí tenéis toda la información acerca de cuáles son los servicios. Y nuevamente, muchas gracias por estar aquí y estás invitado otro día. Pues un placer, como siempre, y muchas gracias a los oyentes y a todos vosotros. Un saludo, Sergio. Pues nos vemos el próximo viernes. Espero que os haya gustado el programa y un saludo a todos.